Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, no eres tu dueño. Una frase así resulta ofensiva porque, por lo general, nos creemos dueños de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestro dinero, de nuestras cosas, etc. Y una afirmación tal como no eres tu dueño pone en amenaza todo ese interés de ser absolutamente, digamos que, emancipados de cualquier otra voluntad fuera de la nuestra. Sin embargo, en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19, se lee lo siguiente: ¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Y atención a cómo cierra el texto: ustedes no son sus propios dueños. Si hay algo que debe aprender toda persona que quiere caminar de la mano con Dios, que quiere vivir conforme a las normas de Dios, a los propósitos de Dios, entonces tendrá que aprender esto: ustedes no son sus propios dueños. Cuando entramos en esa dimensión, entonces entramos en una clase de relación con Dios de otro tipo. Ya no para pedirle a Dios las cosas que necesitamos para nuestra supervivencia o nuestra dicha, sino para vivir bajo este entendido que cada decisión, cada asociación de vida, cada acto de nuestra voluntad debe estar sometido a la voluntad de Dios en virtud de esto, de que no somos nuestros propios dueños. Ahora bien, ampliemos las posibilidades en este diálogo alrededor del tema y hagámonos la pregunta: ¿por qué eres pertenencia de Dios? Porque lo que estamos enfatizando aquí es no ser nuestros dueños o dueños de nosotros mismos, sino que somos pertenencia de Dios. Y cuando digo pertenencia, amigos, no digo que somos cosa, que para Dios somos una cosa que le pertenece. No, somos vidas valiosas para Él, somos la corona de la creación. No obstante, también le pertenecemos. Entonces la pregunta: ¿por qué eres pertenencia de Dios? Por lo siguiente: en primer lugar, eres pertenencia de Dios porque Él te creó a su imagen y a su semejanza. Las aves, los peces, las bestias salvajes, las otras formas de vida de la creación no fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Dios no se parece a una flor, Dios no se parece a un pez o a un ave. Dios puso esa marca suya, su imagen y semejanza, precisamente y únicamente y exclusivamente en el ser humano. Esa imagen y semejanza no necesariamente es física, es más bien una imagen y semejanza moral. Nosotros somos seres morales como Dios lo es. Las otras formas de vida de la creación son formas inconscientes. No tienen esa capacidad moral como para entender y decidir: esto es malo, esto es bueno. Esto edifica, esto no. Esto construye, esto destruye. Solo el ser humano lleva esa marca de Dios, que al igual que Dios, nosotros podemos entender, diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, al haber Dios puesto esa marca en nosotros, definitivamente nos hace posesión suya. Porque entonces Dios va a operar a través de nosotros. ¿Qué es lo primero que le dijo Dios al hombre Adán luego de haberlo creado? Le dijo: sojuzga la tierra, administrala, ponle nombres a todos, conforme a tu dirección todo se hará. Es decir, Dios iba a operar a través del hombre Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ese propósito, yo digo que todavía continúa. Dios quiere operar a través de nosotros, corona de la creación. Y vamos, como no hemos aceptado humildemente los seres humanos que somos posesión de Dios, hemos hecho del planeta
un gran basurero y un gran desastre. Entonces eres pertenencia de Dios porque Él te creó a su imagen y semejanza. Segundo argumento, eres pertenencia de Dios porque Él te creó con sus propios propósitos. Y sus propósitos son su gloria y su voluntad. No nacemos para buscar nuestra propia gloria. Eso es algo sumamente destructivo para el ser humano. Cuando el ser humano se dedica a buscar su propia gloria, prácticamente hace a Dios a un lado del escenario y se coloca Él como objeto de adoración. No hemos sido creados ni enviados a esta vida terrenal para buscar nuestra propia gloria y tampoco para hacer nuestra propia voluntad. El mismo Jesucristo, en los días de su vida terrenal, tuvo que hacer esta oración: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, Él cedió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Entonces Dios nos creó con sus propios propósitos. ¿Qué es lo que debe hacer cada ser humano? En lugar de usar su vida, su tiempo, su cuerpo, su sexualidad, su dinero, etcétera, como se le venga en gana, el ser humano debe preguntarse todo el tiempo: ¿cuál es el propósito de Dios? Hay un propósito de Dios para, digamos, que el ser humano cuando es infante. Hay un propósito de Dios para el ser humano en su estado de soltería. Hay un propósito para el ser humano en su estado ya de casado, en unión con otra persona, para cumplir ciertos propósitos de Dios. Hay un propósito de Dios para la ancianidad, etcétera, etcétera. Para todo hay un propósito de Dios, para la vida pública, para la vida privada, para la vida en sociedad, para la vida eclesial, para la vida en familia, para el manejo del dinero, etcétera, etcétera. De ahí que esto es sumamente firme, como si fuese construido en roca y en cemento. Dios te creó con sus propios propósitos, no para cumplir solamente los tuyos. Y te creó también en propósito de su voluntad, que tú hagas la voluntad de Dios y no Dios hacer la tuya. En tercer lugar, seguimos trabajando nuestros pensamientos alrededor de la pregunta: ¿por qué eres pertenencia de Dios? Y como otra respuesta más sumamos esta: eres pertenencia de Dios porque vienes a este mundo a cumplir sus deseos, no los tuyos. Nosotros definitivamente los humanos deseamos cosas todo el tiempo. Deseamos cosas desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba. Eso podemos decir que es natural. Eso es simplemente o típicamente humano. Pero aparte de desear cosas, que ya dije y ya aclaré que no está mal, debemos también aprender a cumplir los deseos de Dios. Jesucristo, y vuelvo a su ejemplo, en los días de su carne, es decir, cuando Él vivió en la vida humana y terrenal, hubo un momento cumbre donde una voz del cielo vino y dirigiéndose a Jesús dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una frase extraordinaria y dice mucho a nosotros los humanos. Vivir para la complacencia de Dios, hacer negocios a complacencia de Dios, emplear mi tiempo, mi vida, conforme a la complacencia de Dios. Crear asociaciones de vida, vínculos de vida con otras personas que complazcan a Dios, no que lo entristezcan, mucho menos que lo disgusten. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta, amiga? Es que vienes a este mundo a cumplir los deseos de Dios, no a cumplir los tuyos. Si nos preguntásemos más a menudo: ¿estoy cumpliendo con los deseos de Dios con lo que estoy haciendo?, creo que nos habríamos ahorrado cualquier cantidad de problemas y le habríamos ahorrado al corazón de Dios también cualquier cantidad de disgustos y tristezas. Y número 4, con lo que cierro este círculo: ¿por qué eres pertenencia de Dios? Lo eres porque debes glorificarle en mente, cuerpo y voluntad. El gran mandamiento de donde nace la fe judaica y posteriormente la fe judeo-cristiana es eso: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Qué importante es aprender entonces uno a darle a Dios gloria de esa manera: mi mente, mi corazón, mi voluntad. Esto
es algo que a Dios le pertenece. Dios espera que rindamos nuestra voluntad, que nuestros pensamientos se orienten conforme al pensamiento de Dios, y eso es posible al tener la Biblia con nosotros todo el tiempo, porque la Biblia, amados, amigos, es un legado que Dios nos da. Dios nos entregó su mente en ella, Dios nos entregó sus propósitos en ella, Dios nos entregó su voluntad en ella. Y cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia con toda seriedad y compromiso, entonces vamos a poder glorificar a Dios en mente, cuerpo y voluntad. Pues bien, leía para ustedes al inicio del programa de la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19, lo siguiente: ¿no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Y a partir, amigos, de esa lectura, hemos traído 4 respuestas a esta interrogante. ¿Por qué se afirma que eres pertenencia de Dios? Se afirma por lo siguiente: 1, porque Dios te creó a su imagen y a su semejanza, y eso te hace pertenencia de Él. 2, porque Dios te creó con sus propios propósitos, y sus propósitos son relacionados con su gloria y su voluntad. Eso te hace pertenencia de Dios. 3, porque vienes a este mundo a cumplir los deseos de Dios, no los tuyos. Y 4, finalmente, porque debes aprender a glorificar a Dios en tu mente, en tu cuerpo y en general con tu voluntad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No eres tu dueño. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.